Estamos en el Ministerio de los Años Dorados de la Iglesia Manantial de Vida Memphis. Hoy es 4 de mayo del 2020 y vamos a estar juntos meditando en algo que nos aconseja la palabra del Señor. Nosotros vamos a estar todos estos días escuchando muchos informativos del mundo y todos están alarmándonos un poco, pero no nos vamos a sorprender porque la Biblia también está diciéndonos mensajes proféticos o palabra misma del Señor Jesús advirtiéndonos, enseñándonos. La Biblia dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Y esto es solamente una vez que nos está diciendo, porque muchas veces la Biblia nos está advirtiendo, ¿verdad? Y no nos sorprende entonces cuando escuchamos tantos informativos que nos dicen que las cosas no van a ser igual, que la vida va a cambiar, que la economía va a cambiar, que el relacionamiento va a cambiar y que los mayores tienen menor probabilidad de vida. Bueno, la palabra del Señor también nos está advirtiendo, pero más que esto, nosotros quisiéramos saber qué nos aconseja la palabra de Dios, cómo debemos cuidarnos, cuál va a ser el lugar de la bendición. Queremos saber en lo espiritual qué peligros corremos también, ¿verdad? Pero vamos a ver 3 consejos de la palabra del Señor que no cambian. Esos no cambian. El primero de los consejos está en Marcos, en el capítulo 12, versículo 30. Y es el Señor Jesús el que está hablando. Este era el primero de los mandamientos que dio el Señor a Moisés en las tablas de piedra. Pero ahora el Señor Jesús lo explica tan fácil, tan clarito, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. En este tiempo nosotros debemos cuidar estas cosas, ¿verdad? Y cuando está hablando de corazón, la Biblia nos dice que lo cuidemos porque de él mana la vida. Cuando está hablando de nuestra alma, entonces se está hablando de ese lugar donde reside todo lo espiritual y el espíritu se comunica con Dios también. Cuando está hablando de nuestra mente, está hablando de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra inteligencia. Allí también tenemos que amar a Dios. Cuando está hablando de nuestras fuerzas, está hablando de todo nuestro vigor. Y allí también tenemos que estar amando a Dios. Dios es el creador de todo lo que existe y tenemos que amarle. Dios es el creador del universo y tenemos que amarle. Dios es el creador de nuestras vidas. Él nos dio vida, ¿verdad? Dios es el Salvador y el Redentor y tenemos que amarle con todo nuestro corazón. Dios es el Dios altísimo, Dios es el Dios santo, santo, santo.
y le amamos de todo corazón. Dios es uno en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y tenemos que amarle de todo corazón. Agar, la sierva egipcia, descubrió a Dios en medio de la prueba. Y cuando descubrió a Dios, dijo, Él es Dios que me ve. Él es Dios que nos ve. Él es Dios que nos oye. Debemos amar en todo tiempo a Dios. Habacuc dice que aunque en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Primera de Juan 14:19 dice, nosotros le amamos porque nos amó primero. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie tuvo tal amor por nosotros como nuestro Dios. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Este es el primero de los consejos de la Biblia, que tenemos que mantenernos en ese lugar y cuidarnos en ese lugar. El segundo dice en Hebreos 10:38 que más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y este es el consejo de Dios. Jesús decía, tened fe en Dios. Tener fe es estar creyendo a Dios. Tener fe es estar confiando en Dios. Esa es nuestra fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia y encontrarnos con Dios y creer en Dios con todo nuestro corazón. Jesús se preocupaba y decía, si cuando Él vuelva encontrará fe en la tierra. La fe es lo opuesto al temor, es lo opuesto a la duda, es lo opuesto a amedrentarse, a asustarse, ¿verdad? Entonces, nosotros por la fe ya hemos logrado tantas cosas preciosas de parte de Dios, ¿verdad? Por fe en Jesús, el Salvador, hemos tenido la salvación de nuestra alma. Dios nos ha justificado cuando hemos creído en Cristo Jesús. Dios nos ha salvado por gracia, solamente por creer en Él. Y esta es la fe, ¿verdad? Confesamos verdades eternas por fe, las creemos, confiamos, sabemos estas verdades eternas. Y cuando termina este versículo, o el próximo versículo, que nosotros hemos leído en Hebreos 10:38, y ahora Hebreos 10:39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que Dios nos bendiga mucho y acuérdese, estamos viendo dos consejos de la palabra del Señor. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo, estamos viendo de que el justo vivirá por la fe. Y el tercero que nosotros vamos a estar mirando es que debemos esperar la venida del Señor. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Así nos dice la palabra del Señor. El mismo Señor Jesús dice
Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez a buscaros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Por eso nosotros estamos esperando la venida del Señor. Nada nos tiene que distraer de esto. Estamos muy atentos a las noticias, estamos muy atentos a los consejos, pero no nos distraigamos, no nos preocupen tanto que nos olvidemos esta cosa, ¿verdad? Estamos esperando la venida del Señor. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estas son las promesas de la palabra del Señor, estas son las cosas a las que más debemos atender. ¿Sabe que la iglesia es llamada la esposa del Cordero, verdad? Y el Señor es el esposo. Y en el libro de Cantar de los Cantares se está diciendo, la esposa, he aquí, Él viene, la voz de mi amado, Él viene. Y nadie puede reconocer al esposo como la esposa. Nadie puede reconocer al Señor y su venida como la iglesia. Cuando termina el libro de Apocalipsis, lo último que está diciendo el esposo, el Señor, está diciendo, vengo en breve. Y la esposa, la iglesia, está diciendo, sí ven, Señor Jesús. Estas son las cosas a las que debemos poner mucha atención. La primera, debemos amar a Dios. La segunda, tener fe. La tercera, esperar la venida del Señor. Vamos a estar orando y que Dios bendiga al ministerio de los años dorados. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a los fieles que están creyendo en el Señor y preocupándose más que nada por esta noticia de la palabra de Dios. Padre querido, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te agradecemos por tu palabra, que nos da fortaleza, que nos ayuda a levantar la mirada al cielo, que nos ayuda a esperar en las cosas eternas, que nos ayuda a saber lo que sí no cambiará, lo que sí tú harás y lo que sí será la bendición para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios esté con cada uno. Por supuesto que nos extrañamos mucho, pero pronto nos vamos a ver. Dios les bendiga.